Palabra de Dios, Santiago 3, versículos 1 al 12. Vamos a leerlo intercalado. ¿Listo? Yo primero y luego ustedes. Hermanos míos, no os hagáis maestros mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto, capaz de también refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón por donde el que los gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Vamos en este momento a orar. Padre Dios, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú estás en control de todas las cosas. Gracias porque tú eres quien nos permite estar aquí. Gracias porque nos enseñas cómo adorarte. Gracias porque tú eres el gran y amado y amoroso y misericordioso Dios. Padre Dios, gracias porque realmente tú abriste un camino para nosotros y hoy podemos creer, podemos tener la confianza que somos hijos tuyos, no por nuestras obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Padre, te pedimos, Señor, que hoy nos hables a cada uno de nosotros, primeramente a ti, y que me utilices para que yo no use mis palabras, sino tus palabras, y que realmente todo lo que salga de mí sea conforme a tu voluntad agradable y perfecta. Derrama sobre mis labios el aceite, el conocimiento, la sabiduría, el poder y la sabiduría y el poder de tu palabra. Padre Dios, y que todos podamos tener una misma inspiración espiritual. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La prédica de hoy se llama ¿qué dice su boca de su corazón? ¿Qué dice su boca de su corazón? Para ninguno de nosotros es un misterio. Para ninguno de nosotros es un misterio y obviamente no podemos decir que es en la totalidad que los hombres y las mujeres manejamos un idioma diferente, que manejamos un lenguaje diferente. Y por eso es que si vemos las parejas inevitablemente van a tener sus conflictos. ¿Por qué? Porque el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer son diferentes. Dios los creó diferentes, el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. Por eso nosotros vemos que en el hemisferio izquierdo, ¿cierto? En el hemisferio izquierdo se encuentra el área de Broca, el área de Wernicke, que se encarga del lenguaje, ¿cierto? Broca es de cómo produzco el lenguaje y Wernicke es cómo entiendo yo el lenguaje. Son áreas del cerebro encargadas de producir ese lenguaje. Ahora, esta parte izquierda se encarga de este lenguaje, se encarga de esta lógica. ¿Y de qué se encarga el lado derecho? De lo emocional, de lo creativo. De eso se encarga el hemisferio derecho. Ahora, nosotros tenemos que entender una cosa. Y es que el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho están conectados. Están conectados. En algunos más que en otros. Y el área del lenguaje de la mujer está muy conectado con el área emocional. Mientras que el área del lenguaje del hombre no está tan conectado con el área emocional del hombre. Por eso es que nosotros vemos que los hombres pueden decir, te amo. Y lo están diciendo con todo su corazón, están diciendo, realmente te amo.
pero ellos solo pueden gesticular, te amo. Y él se está matando por decir cuánto ama a esa persona. En cambio, las mujeres sí, ¡ay, te amo! Puede que estén diciendo mentiras, pero está todo conectado, ¿cierto? Y de la misma manera, así como hablan las mujeres con tantas emociones, y obviamente no es para todos esto no es una regla de Dios, sino que es para la mayoría. Si nosotros vemos, las mujeres tienden a usar más palabras que los hombres. Entonces, si nosotros vemos el vocabulario de los hombres y el vocabulario de las mujeres, el vocabulario de las mujeres es mucho más extenso. Y es mucho, a veces, más detallado en algunas cositas. Por ejemplo, las mujeres pueden ver, yo no sé, miles de colores. En cambio, los hombres, no, eso es amarillo, azul, rojo, punto. En cambio, las mujeres, no, este es rojo, carmesí, yo no sé, ven todos los tonos de colores, ¿cierto? Además, nosotros vemos que las mujeres, generalmente, ¿cierto? Por eso vuelvo a repetir, no es siempre, las mujeres, ¿cómo prefieren contar o escuchar una historia? Detalladamente, muy detalladamente. En cambio, ¿cómo somos los hombres? Al grano. Deseamos todo al grano. ¿Cómo es la conversación? ¿Cómo es la mujer? ¿Cómo es el cerebro de la mujer? La mujer no quiere que uno le diga, mira, esta es la situación para este problema. De hecho, a las mujeres les molesta eso de los hombres. Que uno diga, mira, esta es la situación. ¿Por qué no hiciste esto? Las mujeres no quieren eso. ¿Qué es lo que quieren la mayoría de las mujeres? Quieren empatía, comprensión. Eso es lo que quieren las mujeres. Puede que no se llegue a ningún resultado, pero quieren esta persona me entiende. En cambio, ¿qué es lo que quiere un hombre? Esta es la solución y punto. Por eso es que cuando nosotros, los hombres, hablamos con una mujer, las mujeres se exasperan. ¿Por qué? ¿Por qué no me contás detalles? ¿Por qué no me decís tal cosa? En cambio, si uno escucha como hombres hablar a una mujer, uno también se exaspera. ¿Por qué no llega rápido al punto? ¿Por qué no llega rápido a la conclusión? Entonces las mujeres son, no, mira, es que me encontré con fulanita y tenía este vestido y tenía estos botones y no me parece y se veía como un poquito gordita y tal cosa. Y luego, entonces me contó que no, que entonces que fulana, que es la hermana de entonces que tiene un perrito y el perrito es tal raza y entonces ¿qué fue lo que le pasó al perrito? No, que el perrito se enfermó, ¿cierto? O sea, cuando uno puede, no, me encontré con tal persona, el perro se le enfermó, ya, punto. Pero no es así. Las mujeres quieren cada detalle. Por eso, y en cambio los hombres, se enfermó, ya. Entonces, por eso es que hay tanto conflicto entre hombres y mujeres. Y eso es natural, ¿cierto? Lo que hay que hacer es complementar y entender al otro, es saber quién es el otro. Bueno, el otro tiene este tipo de lenguaje, el otro, la otra persona quiere este tipo de lenguaje y eso es lo que debemos comprender. Y si quisiera que en algún momento pudiéramos hablar de los 5 lenguajes del amor, porque cada uno tiene lenguajes del amor diferentes. Por ejemplo, algunas personas, por ejemplo, los 5 lenguajes, si no me equivoco, primero, a algunas personas les gusta que les hablen, a algunas personas les gusta que las toquen, a algunas personas les gustan los presentes, a algunas personas les gusta que les dediquen tiempo. Cada persona es muy diferente, como da amor y como le gusta recibir amor. Entonces puede que la persona a la que yo ame no le guste recibir palabras de afecto, sino que le gusta que uno la está abrazando, que el masajito. O puede que no le guste ninguna de esas cosas, sino que le guste ¿qué? Los regalos. Pero no es que sea materialista, es la forma en que esta persona entiende mejor el amor. Y eso es lo que yo tengo que aprender a entender del otro, que el otro no piensa, no tiene el mismo lenguaje que yo. De la misma manera, nosotros vemos que el lenguaje es una cosa muy importante y las palabras tienen mucha fuerza, mucho poder en nuestras vidas. Si nosotros vemos la realidad de nuestras vidas, podemos darnos cuenta que el acoso, que el bullying, muchas veces ni siquiera es con un golpe. No se necesita muchas veces un golpe para decir, me está acosando. Sino que muchas veces el peor acoso, el acoso que va mucho más profundo a lo largo de la vida, ni siquiera puede ser un puño, que va a producir un moretón y luego se va a sanar. Sino que va a ser ¿qué? Una palabra, va a ser un insulto, va a ser una crítica o una murmuración. Eso puede ir mucho más profundo. Entonces, nosotros vemos
que con las palabras podemos hacer muchas cosas. Las palabras pueden, ¿qué? Enamorar. Y las palabras también pueden hacer, ¿qué? Pueden desenamorar e incluso producir ganas de matar a una persona, ¿cierto? Solo con las palabras. Solo con las palabras. ¿Y por qué será esto? Nosotros tenemos que entender que desde el comienzo la palabra nos está diciendo que nuestro Dios es diferente a los otros dioses. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos las leyendas, las fábulas, vemos que los otros dioses, ¿cómo crean al hombre? ¿Cómo crean las cosas? ¿Cómo? Con las manos. En cambio, nuestro Dios, dice la palabra, Dios crea todas las cosas con el poder de su palabra. Con el poder de su palabra. Y eso es lo que hace a nuestro Dios diferente de los otros dioses. Y por eso es que el pueblo de Israel tiene la tentación siempre de volverse hacia los otros dioses, porque los pueden ver. En cambio, este Dios de los israelitas, este Dios de los judíos y nuestro Dios es un Dios que solo habla. Es un Dios que da su mandamiento. Y lo que yo tengo que obedecer no es a una imagen, ojalá fuera una imagen, dicen estos israelitas. No, yo debo obedecer un mandamiento. Algo que es como invisible, algo que no puedo palpar, algo que no puedo ver. Y por eso es que los israelitas se desesperan y quieren ir en pos de otros dioses. Pero este Dios de nosotros es el Dios que habla, es el Dios que realmente todo lo que dice tiene poder y tiene autoridad y tiene poder para bendecir, para maldecir, para crear, para destruir. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Incluso si nosotros vemos cómo se describe a Jesús, en el principio, ¿cómo se le describe? ¿Que Él es el qué? El verbo, que en griego es como logos, es decir, la palabra. Él es la palabra. La palabra era Dios y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Logos, logos. Esa es la forma en que se describe a Jesús. Ni siquiera es que Él era un hijo que Dios tuvo convirtiéndose en paloma con otra mujer. No, porque de eso nos habla la mitología griega. Vemos cómo Zeus, cómo los otros dioses se convierten en seres humanos o en animales, tienen relaciones con mujeres y ahí salen esos semidioses. Por ejemplo, Hércules. Pero no es Jesús. Juan lo describe diferente. No, es que Él no es simplemente resultado de que Dios se convirtió en algo y tuvo relaciones con una mujer. No, sino que Él es el verbo, Él es el logos, Él es palabra. Nos está diciendo la Biblia. Él es palabra, Él es logos, Él es el verbo. Y nosotros fuimos creados ¿cómo? A imagen de Dios. Y por eso es que las palabras en nosotros tienen efecto, pero también nuestras palabras tienen efecto en el otro. Y eso no podemos negarlo. Y yo sé que de pronto hablar de la lengua, de las palabras, pero es que ¿para qué hablar? ¿Para qué gastar una prédica en murmuración, en quejas? ¿Para qué hablar una prédica, hablar de que no podemos criticar? ¿Para qué gastar una prédica cuando podríamos hablar de algo más espiritual? ¿Por qué utilizamos una prédica para eso? Se preguntarán algunos. Pero la verdad es que la forma en que yo hablo tiene un efecto ¿qué? En mi espíritu. La forma en que yo hablo tiene un efecto en mi eternidad. Y eso no podemos negarlo. Este tema no es un tema básico, no es un tema de moral y de ética, es un tema eterno. Es un tema que puede traernos destrucción o vida. Vamos a buscarlo en Mateo 12, 34, 37. ¿Quién dice estas palabras? No es Pablo. Para que no digan, no, es que Pablo habla de simplemente ética y moral. No, lo dice Jesús. Mateo 12, 34, 37. Mateo 12, 34, 37. Hoy vamos a estar buscando mucho en la Biblia porque es un tema muy importante. ¿Listo? ¿Qué dice Jesús aquí? Dice,
Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí es Jesús quien está hablando, no está hablando Pablo, no está hablando un profeta, está hablando Jesús. Y nos está diciendo que el que habla mal, el que tiene palabras malas, tiene un problema ¿de qué? De corazón. No es un problema simplemente, no es que simplemente él habla mal porque fue mal educado, no. Hay un problema de corazón. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Es decir, el hombre que es bueno, saca lo bueno, tiene palabras buenas. Mientras el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. El hombre malo, el que tiene un corazón malo, el que tiene un corazón vil, el que no tiene a Jesucristo, o el que está lejos de Jesucristo, o el que no conoce a Jesucristo, ¿qué va a sacar de su corazón? Mal tesoro. Pero miren lo que dice aquí, es que nosotros como decimos una palabra y pensamos que la palabra no tiene efecto, que se las lleva el viento, pero mire lo que dice aquí Jesús. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, es decir, toda palabra necia, toda palabra vana, que hablen los hombres. ¿Quiénes son los hombres? Nosotros. ¿De ella qué? Darán cuenta en el día del juicio. Es decir, que mis palabras en este mundo tienen un efecto en el juicio, tienen un efecto en la eternidad. Por eso es que yo no puedo despreciar este tema. No es simplemente, porque el ministro está hablando de las lenguas y eso también lo puede hablar el mundo. No, es que miren que las palabras tienen un efecto en mi vida espiritual. Mire lo que dice el 37. Porque por tus palabras serás ¿qué? Justificado. Pero lamentablemente también por tus palabras serás condenado. Condenado. O sea que mis palabras tienen un efecto en mi eternidad. No es que simplemente como hoy en día, no, es que yo declaro, yo decreto que el mundo va a ser transformado. Eso no es así. Mire, yo puedo decretar 15 millones. Decreto 15 millones. 15 millones. ¿Aparecieron 15 millones? No, eso es mentira. Eso es mentira. Decreto que en ese momento va a llover. No, yo decreto en el nombre de Jesús. ¿Va a llover? No. Entonces quítense esa palabra de la boca. Es que yo decreto, yo declaro, no. ¿Qué es lo único que podemos decretar y declarar? La palabra de Dios. Nada más. Nada más. Pero nada de que, no, yo decreto bendición, yo decreto prosperidad. Eso no es así. Eso no es así. Para que nos quitemos esa palabra de la boca. Porque hoy en día lo utilizan muy mal esos apóstoles, esos falsos profetas. La palabra no obra así. Nosotros nunca vemos a Pablo, a Pedro, a Juan diciendo decreto, 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 declaro, declaro, declaro. Nunca. Para que lo tengamos claro. Entonces vamos a buscar Santiago 3.1. Vamos a volver a Santiago. Y vamos a mantener este capítulo separado porque vamos a volver mucho a él. Listo. Nos dice Santiago 3.1. Hermanos míos, no os hagáis maestros mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. El versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Todos nosotros caemos en el error de utilizar más las palabras. Y por eso aquí no puede decir alguno, yo soy varón o yo soy mujer perfecta. ¿Por qué? Porque todos hemos ofendido con las palabras. Aquí la palabra lo dice muy claramente. Porque todos ofendemos muchas veces. Todos. No hay ninguno que sea perfecto con la lengua. Ojalá fuéramos perfectos como el Señor lo es. Pero por eso Santiago le dice a la iglesia a la que le está escribiendo, a las personas que les está escribiendo, no se hagan muchos de ustedes maestros. No se hagan muchos de ustedes personas que enseñen la palabra. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre? Porque un maestro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hablar y hablar y hablar y hablar y hablar acerca de varias cosas. Y entre ellas,
puede pecar en contra de Dios. Y por eso nosotros vemos en Proverbios 10:19, se los voy a leer yo, Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Nos dice Proverbios 10:19, mucha palabra, ahí no va a faltar el pecado. Es decir, yo me puedo equivocar. Y el problema de nosotros los maestros es que como estamos dirigiendo a varias personas, si nos equivocamos en una palabra, la gente puede malinterpretar la palabra de Dios. Y por eso es que Santiago dice, no se hagan maestros muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque la verdad es que muchos de nosotros no somos cuidadosos con la boca. Y por eso es que tenemos que buscar no ser todos maestros, sino más bien oidores y hacedores de la palabra. ¿Listo? Vamos a leer el versículo 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón por donde el que los gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Miren lo que nos está diciendo la palabra. La palabra nos está diciendo que yo puedo utilizar mi palabra para edificar, para hacer que la otra persona crezca, sí. Pero, también puedo utilizar mi lengua para destruir, para matar. Y por eso yo siempre les he dicho que cuando yo me imagino a alguien insultando al otro, hablando mal del otro, ¿qué es lo que me imagino? Un cuchillo en su lengua, cortando la cabeza del otro. Eso es lo que yo me imagino. ¿Por qué? Porque para nosotros no vemos la magnitud de hablar mal del otro, de criticar a la iglesia sobre todo, de criticar a nuestros ministros, a nuestros líderes. No vemos la magnitud de eso, pero realmente es como matar. Y por eso aquí, casi que de manera jocosa, Santiago está diciendo, mire, es que ustedes son capaces de manejar un caballo, son capaces de manejar un caballo, que es un animal salvaje, pero también son capaces de manejar una nave gigante en contra de las olas, pero no son capaces de manejar ¿qué? Esa lengua, ese pequeño órgano de su cuerpo, no son capaces de manejar. No son capaces. Entonces la lengua destruye. Y aquí la palabra nos dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Porque Jesús muy claramente nos dijo, ¿qué es lo que contamina al hombre? Lo que entra, lo que sale, lo que sale. E inflama la rueda de la creación. Es decir, que nuestras palabras no solo afectan a la persona que nos está escuchando, sino que afecta toda la creación. Afecta a la creación entera. Vamos a buscar Proverbios 18:21. Yo se los leo más bien para que realmente podamos encontrarlo rápido. Proverbios 18:21. Nos dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Entonces, yo debo saber que la lengua tiene poder para dar vida, para edificar, para hacer crecer. Pero también esta misma lengua tiene el poder ¿para qué? Para destruir y traer muerte. ¿Cuál es el problema que yo he visto en la iglesia? Por nuestra lengua hay división. En un grupo pequeño, un pequeño comentario. A mí no me parece, es que esos líderes. Es que el ministro. Pero no, la iglesia. A mí no me parece. ¿Y qué pasa con las personas que escuchan? Se envenenan. En las células. Qué pereza esos grupos pequeños. El ministro porque hará eso. No, a mí me parece muy injusto. ¿Qué pasa con la persona que escucha? Se daña. Yo estaba pensando y sé que va a sonar de pronto algo grosero. Yo creo que, es el único ejemplo que a mí se me ocurrió y que me pareció muy, muy claro. El único que queda cómodo luego de una flatulencia, ¿quién es? ¿Quién? El que se tiró la flatulencia. ¿Pero quiénes se incomodan? Los que están alrededor. De la misma manera, un comentario.
Es una flatulencia. Sí, porque huele maluco incluso. Huele maluco y daña a los de alrededor. Ah, yo no voy a decir quién fue, pero alguien me dijo que tal. Yo no voy a decir, porque yo voy a guardar la privacidad de esta persona. Pero yo voy a guardar, a mí me dijeron que tal. Ni siquiera corroboramos, ni siquiera nos enfrentamos al ministro. Ministro, ¿será que sí es así? No. Sino que simplemente nos tiramos la flatulencia con nuestra boca e incomodamos a las demás personas. Y ya estoy tranquilo porque hablo. ¿Eso qué es? Es rasgar el cuerpo de Cristo. Y quien destruye el cuerpo de Cristo, ¿qué le va a pasar? ¿Qué nos dice la palabra? Dios lo va a destruir. Y de eso tengo confianza yo. Salmos 109, 17, 18. Yo se los leo. Yo no les voy a decir mentiras. Salmos 119, 17, 18. Salmos 109, 17, 18. Salmos 109, 17, 18. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Eso nos dice la palabra. La palabra nos está diciendo que aquel que quiere simplemente maldecir, que quiere hablar mal, que quiere criticar, ¿qué va a venir sobre su vida? Maldición. Va a venir maldad. Aunque esta persona diga, no, es que yo adoro a Dios, es que para mí Dios es lo mejor, no, es que yo declaro que Dios está con mi vida, no, es que tu palabra Dios dice que tú estarás conmigo, que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero para hablar del otro, ahí sí. Para hablar de la iglesia, ahí sí. Son palabras vanas, palabras vacías ante Dios. Pero esa maldición va a llegar, la destrucción. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos con nuestra lengua, porque nuestra lengua tiene un gran poder. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Nuestras palabras tienen poder. Y por eso es que tenemos que ser cuidadosos. Obviamente yo no estoy diciendo que nuestra lengua crea realidades y que puede decir, no, es que con la lengua puedo hacer que llueva o que me caiga dinero, que caiga oro, del polvo de oro en el templo. No, eso es mentira. Eso es una burla realmente a la verdad de la palabra. Pero sí debemos tener en cuenta que mis palabras sí pueden tener efecto en la vida del otro. Espiritual y psicológicamente. Espiritual y psicológicamente. Por eso, hoy en día, ¿qué se hace? Marketing con las palabras, neuromarketing. Utilizando varias cosas y utilizando incluso palabras para llegar. Todos hemos caído de pronto en el engaño. ¡Ay, eso está muy barato! Ya no vale 2,000 pesos, sino 1,999 pesos. Caemos en ese engaño. Y realmente es un peso. Listo. Vamos a seguir con el 9. En Santiago. Vamos con el 7. Perdón. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Entonces miren, Santiago otra vez está burlando de nosotros diciéndonos, ustedes son capaces de dominar a un animal, pero no son capaces de dominar esa lengua. Eso está diciendo Santiago. Listo. Y luego, del 9 al 12, con ella bendecimos al Dios y Padre, con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Ahora, entendamos que cuando decimos maldecimos no es, ¡ay, te maldigo! No, cuando estamos hablando mal de nuestro hermano de la iglesia, estamos maldiciendo. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Entonces, ¿cuál es el tema principal que hemos trabajado durante todo el año? ¿Cuál? La adoración. La adoración. Y si nosotros no somos mudos, el elemento que más vamos a utilizar para alabar a Dios, ¿cuál va a ser? La boca. La boca. Y con esta misma boca con la que yo critico a la iglesia, con la que critico a mis ministros, con la que critico a mis hermanos, con la que critico al pastor, tengo el descaro
¿De qué? De adorar a Dios. Eso es como comer excremento y besar a la novia. Eso es eso. Eso es eso. Soy gráfico, ¿por qué? Porque es que la murmuración y la crítica son excremento. Son excremento que tiramos, son flatulencias. Y eso nos tiene que quedar tan claro hoy, porque es un tema, como les dije, que no va a afectar de pronto a la iglesia. Puede que nadie se dé cuenta, pero ¿a quién afecta primordialmente? A cada uno de ustedes. Porque la palabra es muy clara cuando dice, por cada palabra ociosa, tú serás ¿qué? Justificado. Pero yo soy justificado por la fe. Jesús dice, no Pablo. Jesús dice, tus palabras te justificarán. Tus palabras, pero también ¿qué? Te van a condenar. Te van a condenar. Pero es que yo creo, yo tengo fe. Tus palabras, dice Jesús, tus palabras, no dice Pablo. A mí no me importa lo que hoy diga Pablo de la fe. A mí no me importa lo que está diciendo Jesús de las palabras. Y está diciendo, por tus palabras eres justificado. Y por tus palabras eres condenado. Por eso tenemos que cerrar un poco más la boca. Ser más cuidadosos. Nosotros vemos aquí que la palabra nos está diciendo cómo nosotros nos atrevemos a hablar tan fácilmente. Tan fácilmente. Y pensamos que hay que hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y exhortar y exhortar y exhortar. O sea, pero es una mala idea de nosotros de la exhortación. Pero pensamos que tenemos que hablar, hablar y que es mejor hablar. Pero muy claramente el Eclesiastés 3 nos dice de esta manera. Se los voy a leer. Eclesiastés 3:1. Todo tiene ¿qué? Su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Cada cosa tiene su tiempo. Y nos dice el versículo, me pareció muy maravilloso, cuando estaba preparando este versículo. Versículo 7. Tiempo de callar y tiempo de hablar. ¿Quién lo dice? ¿El ministro? No, hay tiempo de callar. Y hay veces yo simplemente tengo que ver y tengo que orar por ese prójimo. Y veces también tengo que exhortar. ¿Qué nos dice Proverbios 17:28? Proverbios 17:28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Pero nosotros pensamos que tenemos que hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. No. La palabra nos dice, cállese. Cállese un momento también. Porque es importante callarse. Es importante pensar en qué voy a hablar. Cállese. Cállese más bien. No murmure, no critique, no juzgue. Dice la palabra. Cállese. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos con nuestra lengua. Porque nosotros somos hijos de la verdad. Y si nosotros de nuestra boca solo salen mentiras, ¿qué significa eso? ¿Qué? Que somos hijos de mentira. Que en nuestro corazón hay ¿qué? Mentira. Dice Proverbios 12:22. Miren, a mí me sorprende esto. Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son ¿qué? Abominación a Jehová. Abominación a Jehová. O sea, es decir, Dios detesta la mentira. Dios odia la mentira. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Guardémonos de decir mentiras. Guardemos nuestra lengua. En vez de decir mentiras, más bien cállense. Pero lo bueno es que Dios tiene misericordia de nosotros. Y ahí mismo que decimos mentiras, Dios lo saca a la luz. A mí me parece muy charro, y lo voy a contar, espero que no se avergüencen, Sara y Paula. La otra vez fueron a PriceSmart, ¿cómo se pronuncia? Y ellas fueron con la membresía de mi mamá. Y allá dice que la membresía es ¿qué? Intransferible y personal. Entonces, Sara entró. ¿Y qué fue lo que dijo? Mire, esta es mi membresía. ¿Y qué va diciendo el Señor?
Esa sí es usted. ¿Y qué dijo Sara? No, no dijo no. Claro, pero luego, entonces él dijo, no se puede decir mentiras, ¿cierto? Y les tocó irse y luego se devolvieron para pedirle perdón al Señor por haber dicho mentiras. Miren que el Señor a nosotros, con nosotros porque nos ama, saca a la luz inmediatamente la mentira. Pero Dios abomina esa mentira. Dios abomina la mentira. Luego tenemos que entender que Dios también detesta que nosotros seamos personas que juzguen al otro. Por eso Mateo 7 nos dice muy claramente, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Entonces nosotros tendemos a juzgar, porque la iglesia hace esto, porque el ministro hace esto, porque el pastor hace esto, porque hacen esto los grupos pequeños, porque el otro hace esto, yo hubiera hecho esto. Pero ¿qué nos está diciendo esto? Esa persona se cree así, como para ver al otro. ¿Qué nos dice la palabra? Primero, mire lo que hay en su ojo. Pero eso no nos quiere decir que nosotros, por ejemplo, yo como ministro, el pastor, o los líderes de sus células, no tienen la autoridad y el deber de exhortarnos. Porque una cosa es exhortar y otra cosa es juzgar. Porque tenemos en la cabeza, pero la palabra dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y esa es lo mismo, es que el diablo no es creativo. El diablo no es creativo. No juzguen, no. Pero la palabra también dice, exhorten, exhorten, exhorten. Y por eso, ¿cómo termina incluso Jesús diciendo? No juzguen para que no sean juzgados. Pero dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, cuando yo exhorto al otro, ¿qué es lo primero que yo debo de hacer? Evaluarme a mí, que yo no caiga en el mismo error. Pero luego, yo sí que debo hacer, exhortar al otro. Ahora, no se equivoque, hablar mal de la iglesia no es exhortar. Criticar a la iglesia, murmurar, hacer el comentario flatulencia, eso no es exhortar. Por último, si les pido, dejemos de murmurar y quejarnos. Dejemos de murmurar y quejarnos. ¿Qué es murmurar? ¿Qué es quejarnos? Y puede que nosotros conscientemente no pensemos decírselo a alguien, pero digamos, no, la palabra nos dice que tenemos que hacer esto, sentado en el puesto. Pero a mí no me parece. ¿Quiénes escuchan? Los que están al lado. ¿Y qué pasa con las personas que están al lado? Primero, puede pasar esto. Esta persona está loca. Ya, esa persona hizo que yo pecara. Segundo, puede envenenarme. Pero ¿sabes qué? A mí tampoco me parece. Tercero, ¿qué? Luego haciendo ¿qué? Grieta en la iglesia y va creando división. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que dejar de murmurar y quejarnos, dejar de criticar. Y la palabra es muy incisiva, repite mucho, dejen de murmurar, dejen de murmurar, dejen de murmurar. Pero decimos, pero yo por fe soy salvo. No, tus palabras te van a justificar en el día del juicio. Tus palabras te van a condenar en el día del juicio. Jesús, pero yo creo en ti. No, pero es que tú mira lo que decías de la iglesia. Números 11:1 dice esto. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Si en ese momento Dios se encendiera en su ira, ¿cuántos campamentos aquí se incendiarían? ¿Cuántos? Tenemos que ser cuidadosos con la boca y con la lengua. Porque en algún momento Dios sí se va a enojar porque hablas en contra de la iglesia, que es cuerpo de Cristo. Y Moisés tenía todas para que se quejaran de él, sí.
pero él era el escogido de Dios. Yo me equivoco mucho, muchísimo, yo lo reconozco y se los he dicho, yo me equivoco muchísimo. La iglesia se ha equivocado mucho, el pastor se equivoca mucho, todos nos equivocamos mucho, todos. Pero tenemos que entender algo, es que esta es la iglesia, el cuerpo de Cristo, y si yo empiezo a blasfemar, a insultar, a criticar, a murmurar de la iglesia, de los miembros, de los pastores, de los líderes, de los ministros, ahí va a venir la maldición a mi vida. Ni siquiera puede que en la iglesia nunca se den cuenta. Viene el juicio a mi vida. Y dice 1 Corintios 10:10. 1 Corintios 10:10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Seamos cuidadosos en serio con la boca. Pero es que ese es mi carácter. No. Es que el carácter de cada uno no puede ser excusa para pecar. No puede ser excusa. Pero yo le pido al Señor que siempre que maneje esta boca. No, es que ustedes también tienen que hacer su esfuerzo y callarse. Y si no son capaces de callarse, péguense una cinta mejor. Péguense una cinta, en serio. Es más sabio eso. Es más sabio eso. Mire, ¿cómo te pareció? Porque los niños se ríen de todo. ¿Cómo te pareció el señor de la cinta en la boca? Es mejor ser motivo de burla de los niños. La señora, el señor de la cinta en la boca. Es mejor eso. A que por mis palabras yo en el día del juicio final tenga condenación. Es mejor callarse. Y ahora no estoy diciendo que entonces esto está quitando que los ministros, que el pastor, que los líderes hayan perdido el derecho de exhortar. Hay que exhortar. Pero hay que hacerlo con la palabra, no mi pensamiento. Y no todos tienen, digamos, por qué exhortar, porque de pronto no conocemos la palabra y lo hacemos con nuestro pensamiento. Cuando conozcamos la palabra y seamos llenos del Espíritu Santo, ahí sí exhortamos. Pero no creamos que toda murmuración o queja es una exhortación, porque esa es una gran idea. Ese es un gran error. O esta, que me parece muy graciosa. Elizabeth, vení, yo te cuento una cosa. Eso es para que oremos, no es chisme. No es chisme, porque yo no quiero murmurar de mis hermanos. Es para que oremos. Es para que oremos. Y le cuentan todo. Y lo gracioso es que ni siquiera oran por eso. Ni siquiera oran por eso. Ni siquiera clavan rodilla por eso. Sino que se queda en, mira, yo te voy a decir esto, pero no le digas a nadie. Y lo más charro es que un comentario de esos, ¿hasta dónde llega? Hacia la persona afectada. Sí. Eso llega porque llega. Estaba viendo en Facebook un video muy gracioso y ojalá pudiéramos hacerlo, pero quita su tiempo. Hay una fila de personas y una persona, y todas están viendo hacia allá, digamos hacia allá. Y esa persona hace, a la persona que está al frente, las otras personas no ven, ¿cierto? Las otras personas no ven. Solo la persona que está directamente frente a mí ve lo que yo debo de hacer y esta persona tiene que decirle a la siguiente, es como un teléfono roto. La persona hace esto. Pasa. Va pasando 1, 2 y las personas hacen. Pero hay personas más expresivas que la otra. Entonces, ¿cómo comienza? Pero como hay personas más expresivas, luego, ¿cómo va siguiendo? Y luego, ¿cómo va siguiendo? ¿Cierto? Ese es un chisme. Así son los chismes. Comienza, no, mira, yo te voy a decir esto. Y seamos honestos, los paisas son muy exagerados, somos muy exagerados. ¿O no? Somos muy exagerados. No, mira lo que pasó cuando comenzó una cosita así. Entonces, eso se vuelve un comentario. Y en serio, ya eso que comenzó así, se vuelve así. Por eso nosotros tenemos que ser
de esta manera. Génesis 9, 20, 25 nos dice. Y se los voy a leer yo. Génesis 9, 20, 25. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. ¿Qué fue lo que hizo Noé? Noé plantó una viña, se embriagó y estaba desnudo ahí en la viña. ¿Y qué hace Cam, el hijo de Noé? Dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. ¡Ah! ¿Sí viste? Está desnudo mi papá. ¿Sí viste? Está desnudo mi papá. Pero ¿qué hacen Sem y Jafet? 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás, cubriendo la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, es decir, Cam, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. ¿Cuántos de nosotros no vemos la desnudez de la iglesia? ¿Cuántos de ustedes no ven mi desnudez? ¿Cuántos de ustedes no ven la desnudez de las demás personas? Y lo único que hacemos es, ¡ja, ja, ja! ¿Sí viste? ¿No? ¿Qué es lo que debemos hacer? Tapar la desnudez del otro. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Tapar la desnudez del otro. Tapar la desnudez del otro. Tapar la desnudez de la iglesia. Tapar la desnudez de las personas que nos rodean. Eso tiene que quedar muy claro. No murmuremos más. No critiquemos más. Vamos todos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a pedirle que se haga la voluntad de Él. Que realmente Él nos limpie. Que limpie esta boca. Que muchas veces expresa lo que no debe expresar. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús.